Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Muy buenas tardes a todos. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, ya que también nosotros reconocemos que somos pecadores. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años, volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío,
¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Hemos recibido un espíritu de hijos que nos hace exclamar, Padre. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. La llamada que el apóstol Pablo recibe de Jesús mismo para anunciar el Evangelio, él la acoge con toda docilidad, pero además la pone como frente a los apóstoles para que sean ellos los que certifiquen que efectivamente ha sido llamado por Cristo y que el Evangelio que está anunciando es el que Cristo les confió. Recuerden que el apóstol Pablo no fue discípulo de Jesús, sino que ya después de la resurrección y de que subió al cielo, algunos años después, Pablo se encuentra con Cristo. Ayer lo reflexionábamos, ese encuentro que hace que su vida se transforme y es lo que va a estar predicando el apóstol. Pero en esa identificación que vive el apóstol con el Evangelio, con Cristo mismo, en ese cuidado de que lo que él mismo anuncia sea lo que esté viviendo, va a enseñar precisamente que el Evangelio no nada más es para escucharlo
sino para ponerlo en práctica. Y al primero que se lo va a decir y a echar en cara es al mismo Pedro. Pedro había caído en una contradicción en su conducta, comportándose con los judíos como judío y con los paganos como pagano. Y Pablo le dice, pues eso no está bien. Tienes que ser el mismo entre los judíos y el mismo entre los paganos. De tal manera que el Evangelio lleva a Pablo, a Pedro y a todo cristiano a ser, como decimos nosotros, de una sola pieza. No podemos decir, con ciertas personas soy de este modo, con estas otras personas soy de este modo diferente. Algunas personas llegan a decirnos, a los sacerdotes, por ejemplo, Padre, aquí entre nosotros es uno más de nosotros. Allá en la iglesia sí es Padre. No, nosotros somos sacerdotes tanto aquí cuando estamos celebrando los sacramentos, como allá afuera, en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Yo no puedo llevar una conducta de una manera aquí en la iglesia y fuera de la iglesia ser totalmente diferente, porque eso contradice el Evangelio de Cristo, contradice el que yo esté dejándome transformar por este Evangelio de Cristo, y así todos los bautizados. No podemos pretender que cuando venimos a la iglesia sí nos damos golpes de pecho, y cuando estamos allá afuera somos peor que muchas otras personas que no creen, que no tienen a Cristo por Señor. Si somos coherentes con nuestra propia vida, entonces en todo momento estaremos viviendo como Jesús pide de nosotros. Ojalá que superemos esa tentación que viene constantemente a nosotros, pues de ser de formas diferentes con determinadas personas. Que seamos siempre esforzándonos por ser de la mejor manera como Dios quiere de nosotros, delante de todas las personas, nos conozcan o no nos conozcan. Qué bueno que cuando alguien no nos conoce y tiene trato con nosotros, pueda decir, pues lo veo diferente, veo que es distinto a todos los demás. He repetido este ejemplo que me gusta mucho. En una ocasión, un médico atendió a su paciente y me platicaba que pues cada ocasión en que cambiaba de paciente, pues se levantaba de su escritorio, le acompañaba hasta la puerta de su consultorio para pues llevarle, y sobre todo como se dedicaba a los pacientes mayores, él es geriatra, entonces pues ayudarlos a caminar, y recibía al siguiente paciente. Entonces en una ocasión, una señora, cuando va caminando con el doctor, le dice, ay doctor, yo creo que usted se equivocó de vocación. Y le dice, ¿por qué me dice eso? Pues es que es tan buena gente que usted debería haber sido sacerdote. Y el doctor pues sonrió y le dijo, no, pues todos debemos de ser buenas gentes. No porque los sacerdotes siempre seamos los mejores, a veces pues no damos el mejor testimonio, pero lo que la señora quería decirle en su manera de expresión
es que era un doctor diferente tal vez a los demás doctores que le habían atendido. Un médico que la trató con cuidado, con buena disposición, que la trató pues haciéndola sentir bien, no solo por la consulta que le dio, sino por ese trato humano, ese buen trato. Y como yo conozco al médico, sé que fue su intención de darle un trato cristiano a esta persona. Ojalá de todos nos pudieran decir: ¡ay, qué buena persona es usted! Qué bueno que sea así, de esa forma. Esforcémonos. La vivencia del Evangelio no solamente es saber el Evangelio, leerlo, conocer algunos textos casi de memoria, sino poner en práctica esta vivencia del Evangelio, sin contradicciones en nuestra vida. Hoy celebramos a Nuestra Señora del Rosario y precisamente esta práctica del Rosario, pues la Iglesia nos invita a que sigamos bajo la escuela de la Virgen María el camino del Evangelio. Y cada ocasión que rezamos el Rosario nos da la oportunidad de meditar el Evangelio para ponerlo en práctica. En primer lugar, la Virgen María, pues es quien ha vivido el Evangelio, quien recibió la palabra de Dios, la acogió en su corazón y después la recibió en su vientre y dio a luz al Hijo de Dios, la palabra de Dios hecha hombre. Y toda su vida supo vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso, cuando meditamos el rosario, cuando pedimos la intercesión de la Virgen María, pues estamos en esa escuela de Evangelio, tratando de poner en práctica también en nuestra vida cotidiana los misterios que vamos meditando. No nada más se trata de repetir y repetir oraciones. A veces el único rosario que sabemos rezar es el que rezamos cuando ha muerto algún difunto, ha muerto alguna persona. Yo me doy cuenta cuando a veces voy a bendecir las casas y pasando, rociando con el agua bendita las casas, les invito a hacer oración. Padre nuestro que estás en el cielo, y vamos rezando. Dios te salve María, ruega por nosotros, y muchos dicen, ruega por él y por nosotros los pecadores. Se nota que solamente rezan el Ave María cuando han rezado por un difunto. El rosario, pues ojalá lo podamos rezar todos los días, pero no de forma así repetitiva, monótona, sino meditando cada uno de los misterios de la vida de Jesús, cómo María va acompañando esa vida de Jesús, cómo ella va haciendo su propia vida un evangelio, un anuncio de salvación para los demás. De tal manera que también nosotros, al orar con el rosario, nos esforcemos por hacer de nuestra vida un evangelio para los demás. Que la intercesión de nuestra Madre Santísima nos acompañe en todo momento, y especialmente cuando le dirigimos el Santo Rosario, pues que nos sintamos que nos mira con amor
que cuida de nosotros como madre que es, con mucho amor, pero que nosotros sepamos ser buenos hijos de nuestra Madre Santísima, porque nos esforzamos por vivir el Evangelio de Jesucristo. El Señor, pues, nos ayude a tener una vida cristiana muy auténtica, sin doblez, sin aparentar nada, sin ser de un modo con unas personas y de otro modo con otras personas. Que en todos los lugares donde nosotros nos estemos presentando, nos esforcemos por ser verdaderos discípulos de Jesús y vivir allí el Evangelio, en esa situación que estemos. Si estamos en una fiesta, vivir la alegría de la fiesta, pero como Jesús quiere de nosotros. Si estamos compartiendo con algunas personas el trabajo, pues trabajar con empeño como Jesús quiere de nosotros. Si estamos en algún momento padeciendo alguna enfermedad o alguna pena, pues saberla sufrir con la esperanza cristiana, como Jesús quiere de nosotros. Que toda nuestra vida sea una vivencia auténtica de Evangelio. Oremos, hermanos, fervientemente a Dios, Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digámosle todos con fervor: te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la conserve y proteja con su amor, roguemos al Señor. Por todos los que están angustiados por diferentes necesidades, para que les dé ayuda y remedio, roguemos al Señor. Por nosotros mismos y nuestra comunidad, para que se digne aceptarnos como una ofrenda agradable, roguemos al Señor. Por cada una de las intenciones que desde su hogar hacen llegar a esta Eucaristía, para que el Señor las escuche y atienda favorablemente, roguemos al Señor. Por la salud de Clemente Franco, Justino Morales, Belén Cid del Prado Monroy, Arturo Ángel del Villar, familia Macedonio Aparicio, Gisela Ríos, Samantha Hernández, familia Ramírez Fernández, Sol Regina Sánchez Parrazán, Héctor Torres Otamendi, Marina Lara Silli, Edmundo Ángeles Pérez, Elena Guadalupe Vega, María Magdalena Díaz, Dr. Fidel Joel Reyes Islas, Eric de la Cruz Osorio, Juan René López y todos nuestros demás hermanos enfermos. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Francisco Germán Mancilla, que falleció el día de hoy, Fernando Pinto Ramírez, Maximino Ortuño Ortiz y Gloria Telles de Bejos, en el primer día de su novenario, Padre Santiago Martínez Ánimas y Gonzalo Alfonso Ramos, en el segundo día de su novenario, Victoria Copca y Joel Uribe, en el tercer día de su novenario, Esperanza Lares y María Trejo Guzmán, en el sexto día de su novenario, Genaro Padrón, en el octavo día de su novenario,
Salvador Cid del Prado Mondragón y Elizabeth Rosas Martínez al concluir su novenario. Roberta Ramírez Rubio, Alejandra Fuentes Gutiérrez en el primer mes de su fallecimiento, Marcos Cortés García en el segundo mes, Elías Mansur González en el cuarto mes, Carolina Martínez González en el quinto mes, Leonel Barrón en su 11º aniversario, Adelaido Moreno Rivera en su 24º aniversario, Jacinto Herrera Cravioto en su 29º aniversario, y todos nuestros demás hermanos difuntos. Oremos al Señor. Señor, refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu Iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la festividad de la Virgen María, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Francisco Germán, Fernando, Maximino, Gloria, Padre Santiago, Gonzalo Alfonso, Victoria, Joel, Esperanza, María, Genaro, Salvador, Elizabeth, Roberta, Alejandra, Marcos, Elías, Carolina, Leonel, Adelaido y Jacinto, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pueden sentarse. Quienes van a comulgar, vayan formando la fila, conservando la distancia entre una persona y otra.
Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. La salida es por la puerta del lado derecho. Guarden la distancia también para ir saliendo, vayan saliendo poco a poco y a la salida van a recibir su colecta. Llévenla ya preparada para que solamente la depositen y puedan seguir avanzando y no se entretengan, no se estanque la fila. Que tengan todos una bonita noche.